En marzo de 1944, Roma fue escenario de una de las masacres más brutales efectuadas por el Tercer Reich, no solo por la cantidad de muertos, sino por el macabro método de matanza. Una fosa utilizada como mina fue convertida en una gigantesca tumba donde reposaban más de 330 cuerpos, ejecutados en una sola tarde. Detrás de esa atrocidad se encontraba un hombre llamado Erich Priebke, el segundo al mando en la Gestapo con sede en Italia. Era un sujeto implacable, sin escrúpulos y dispuesto a todo para complacer a Adolf Hitler mediante sus lazos con la Iglesia Católica. Desgraciadamente, sus manos manchadas con la sangre de niños, ancianos y mujeres estuvieron en libertad por décadas hasta que una increíble investigación dio con su paradero. En esta entrega de Historia Militar, queremos contarte la vida, obra y muerte de ese monstruo del Reich. Su biografía está llena de odio, con un desenlace a la altura de esa sordidez, ya que incluso después de muerto siguió causando protestas y conflictos entre países. Comencemos con este impactante viaje en el tiempo para conocer a uno de los últimos criminales nazis en ser apresado. Erich Priebke nació el 29 de julio de 1913 en Hennigsdorf, que entonces era parte del Reino de Prusia. Se sabe poco sobre su infancia, pero si nos guiamos por entrevistas brindadas por él mismo, sus padres murieron cuando era pequeño y fue criado casi por completo por su tío hasta que tuvo edad de trabajar. Ya de adolescente pasó por varias ciudades como Roma, Londres y Berlín, empleándose en hoteles, pero su destino no estaba en el turismo, sino en la brutal política que germinaba en Alemania. En 1936, Priebke comenzó a operar dentro de las Waffen-SS del Partido Nacional Socialista. Debido a su buen desempeño, ingresó a la Gestapo como intérprete. Él era el único con un gran conocimiento de italiano por todo ese tiempo vivido en el extranjero. Fue así como Priebke se transformó en un enlace fundamental para el Tercer Reich, ya que gestionaba todas las operaciones en suelo italiano, así como en otros territorios europeos. El 23 de marzo de 1944, miembros de la resistencia partisana del Partito d'Azione, o Partido de Acción, mataron a 33 soldados alemanes. Los germanos pertenecían a una compañía de la policía militar de las Waffen-SS y fueron liquidados con una bomba casera oculta en un carro de basura. Cuando los uniformados atravesaron la vía Rasella, ubicada en Roma, el dispositivo estalló acabando con la vida de casi toda la unidad, como también la de 2 civiles italianos. Fue uno de los mayores ataques perpetrados por la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial, y el impacto se hizo sentir hasta Berlín. Cuando Hitler se enteró del suceso, ordenó como represalia ejecutar a 10 partisanos por cada alemán asesinado con la bomba casera, lo que equivale a 330 ejecuciones. Por puro morbo y sadismo, la suma fue redondeada para arriba en 335 italianos. Matar a más de 300 militantes antifascistas en una sola jornada no era tarea fácil. Era necesario identificar, reunir y transportar a personas que solían esconderse en las afueras, defendiéndose con armamento y bombas caseras. Es por eso que se eligió eliminar a sujetos ya apresados o que habían pasado por el sistema penitenciario. Los encargados de confeccionar la lista negra fueron Erich Priebke y Herbert Kappler, jefe de la policía alemana y servicios de seguridad en Roma durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de revisar las bases de datos de varios presidios, se logró reunir a las víctimas demandadas por el Führer.
El grupo era variado y también incluía a personas en libertad. Entre los elegidos había reos condenados a muerte, presos en espera de juicio por crímenes de índole política, judíos detenidos que aguardaban la orden de deportación a campos de exterminio, e incluso algunos italianos acusados de terrorismo que estaban libres por falta de pruebas. Reunirlos requirió de un trabajo conjunto entre las SS germanas y los policías fascistas locales. No era nada que el afán homicida de esas organizaciones no pudiese cumplir. El 24 de marzo de 1944, Erich Priebke y Karl Haas condujeron camionetas del ejército alemán y transportaron a los sujetos seleccionados para la masacre. Las 335 víctimas fueron llevadas hasta las fosas ardeatinas, unas minas abandonadas en las afueras de Roma. Las personas tenían los brazos atados por detrás y no se les informó la naturaleza del operativo, aunque de seguro sospechaban las intenciones de sus captores. Ya en las minas, los prisioneros fueron introducidos dentro de ese espacio en grupos de a 5 y fusilados a quemarropa. Todos presentaban un tiro en la nuca, una precisión terrorífica. Una vez que se completó el asesinato, dinamiteros del ejército alemán bloquearon la entrada al lugar con una explosión controlada, sellando en las entrañas de la tierra uno de los más brutales crímenes de guerra perpetrados en Italia. Las imágenes que reproduciremos corresponden a la apertura de esa infame tumba de rocas, proceso iniciado en 1947. La carrera de Priebke como nexo entre Berlín y Roma continuó firme hasta que los aliados conquistaron por completo la península itálica. Las fuerzas estadounidenses logran tomar puestos de gran importancia estratégica a un ritmo tan rápido que oficiales de alto rango como el protagonista de este video no hicieron tiempo a huir. Erich Priebke terminó en un campo de prisioneros donde aguardó por varios meses a que comience su juicio. El germano estaba apostado en una prisión de Rímini, la cual era gestionada por el Reino Unido. Sin embargo, en 1946 logró huir en misteriosas circunstancias. De acuerdo con el propio Priebke, el escape fue posible gracias a la ayuda de la Iglesia y en particular de Alois Hudal, un obispo austríaco que puso en funcionamiento una red ilegal de visas y vuelos clandestinos. Luego de su escape, Priebke vivió con familiares en la ciudad norteña de Sterzing. En esa época fue bautizado nuevamente, tanto de forma simbólica como en su documentación. El 13 de septiembre de 1948 adoptó la identidad de Otto Pape, con la cual vivió al menos un año en Italia. Luego de un tiempo, el germano empezó a sospechar que la inteligencia estadounidense había logrado localizarlo, por lo que emprendió un nuevo viaje, esta vez hacia un destino mucho más lejano: la Patagonia Argentina. Pese a estar acusado de brutales crímenes de guerra, Priebke vivió en Sudamérica como un hombre libre por más de 50 años. Eligió la ciudad de San Carlos de Bariloche como su nuevo hogar, tal vez porque las montañas y el clima frío le recordaban a su tierra natal. En marzo de 1994, un equipo de investigadores de ABC News, liderado por el productor Harry Phillips, llevó a cabo un trabajo periodístico impecable. Empleando documentación que databa de los años 40, lograron rastrear a Erich Priebke hasta la ciudad argentina donde vivía hacía décadas. Una de las claves fue el libro publicado por Esteban Buch, el cual se titulaba El pintor de la Suiza argentina, en el cual, entre otros jerarcas, denunciaba al presunto Otto Pape como culpable de masacres indescriptibles en Italia.
Su presencia en el territorio argentino coincidía con la oleada de oficiales del nacionalsocialismo que viajaron hasta allí para ocultarse de las autoridades internacionales, apelando a la distancia y el anonimato. Durante todo 1994, el equipo de ABC News continuó con su búsqueda de documentos en Buenos Aires, Washington, Londres, Berlín y Jerusalén, desempolvando numerosas crónicas sobre el pasado del alemán. Su relación con la Gestapo estaba bien documentada, pero había un archivo de una crudeza impresionante. En la Oficina de Documentos Públicos londinenses estaba archivada una confesión realizada por Erich Priebke durante su estancia en el campo de prisioneros. En ese papel, el hombre confirmaba su rol en la masacre de las fosas ardeatinas. Además, había autorizaciones de transporte a campos de exterminio firmados por Priebke, demostrando también que estaba al tanto de la solución final pese a encontrarse en Italia. Es imposible calcular la cantidad de personas que murieron por su culpa. El equipo de ABC News siguió al criminal hasta su trabajo en una escuela secundaria. Se aproximaron al hombre y lo entrevistaron de forma directa para confirmar sus sospechas sobre la verdadera identidad del anciano. Contrario a lo que podríamos suponer, el asesino no tuvo reparos en aceptar las inmorales acciones que llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Major Priebke, Sam Donaldson of American Television. Yes, Major Priebke, yes. you were in the Gestapo in 1944, were you not? In Rome? Yes, in Rome, yes. You know, the communists blow up a group of our German soldiers. Yes. For every German soldier, 10 Italians had to die. Civilians? Well, civilians, they have been morally terrorists. But children were killed. No, not at all. 14-year-old boys were killed. La sonrisa de Priebke es terrorífica. El alemán se justificó aduciendo que solo seguía órdenes de la Gestapo y que él no era la autoridad más importante en Roma. Además, afirmó que las víctimas eran terroristas y que merecían ese final. El alemán negó que en aquella fatídica jornada se asesinaran niños, pero entre los restos analizados se encontraron los huesos de por lo menos 3 jóvenes de 14 años o menos. Sí admitió haber compilado esa lista infame y que tachó uno a uno los nombres a medida que las personas eran eliminadas con un disparo en la nuca, como si se tratase de un matadero. El reportaje periodístico de ABC fue demasiado crudo y potente. El hecho de que un criminal de guerra pudiese vivir libre, sin preocupaciones y sin remordimientos, impactó a toda la comunidad internacional. En otra entrevista, esta vez a la salida de una iglesia, el encuentro no fue tan agradable. Criminal de guerra Priebke recibe la comunión. Finalizada la ceremonia, saluda a los presentes que desfilan ante él como si estuviera despidiéndose de los invitados a una fiesta. Le pregunto a Priebke si va a aceptar la demanda de extradición de Alemania, pero su abogado me asegura que no hará declaraciones. Las autoridades argentinas arrestaron a Priebke, pero debido a su avanzada edad no fue puesto en un calabozo, sino que llevó a cabo un arresto domiciliario en su vivienda de San Carlos de Bariloche. El siguiente paso era la extradición y el juicio correspondiente, pero eso probó ser una misión muy compleja tanto para los jurados locales como para las autoridades en Italia y Alemania. Los abogados de Priebke usaron diversas tácticas para dilatar el proceso de extradición. Por ejemplo, demandaron que todos los documentos en italiano que databan de la Segunda Guerra Mundial fueran traducidos al español en su totalidad. Debido al volumen de material, ese proceso podía tardar hasta 2 años. Afortunadamente, la Corte argentina negó esa solicitud, pero otras apelaciones dilataron el viaje del criminal a Europa. El argumento más fuerte presentado por los defensores es que el caso no podía ser judicializado ya que de acuerdo a la ley argentina había expirado. En un reportaje con un noticiero local, el asesino se mostraba esperanzado y de buen ánimo.
que acostumbrarme nuevamente a eso. Me dice que fue a misa hoy. Sí, fuimos a misa, dar las gracias a Dios, ¿no? Siempre hay que tener esperanza, ¿no? Si no, uno se va a morir, ¿no? Bueno, le agradezco a todos que me han apoyado, ¿no? ¿Todos? ¿No ha habido gente que lo ha tratado mal? Bueno, algunos. En marzo de 1995, luego de 9 meses de dilación, las autoridades europeas y representantes de organizaciones judías recibieron el compromiso del presidente argentino Carlos Menem de que Pripke sería enviado para pagar por sus crímenes. Esto no fue inmediato. Numerosos retrasos provocados por la defensa dilataron efectivamente el traslado hasta que en mayo del mismo año, un juzgado federal aceptó la solicitud de extradición italiana por crímenes contra la humanidad, una categoría que no tiene fecha de expiración. En 1996, un anciano Pripke fue subido a un avión que unió de forma directa Bariloche con el aeropuerto de Ciampino. Esa instalación militar se encuentra a unos pocos kilómetros de las fosas ardeatinas, el lugar donde fue llevada a cabo la masacre muchas décadas atrás. El asesino había vuelto a la escena del crimen. En la corte, Erich Pripke se declaró inocente de todos los cargos, pero de una forma bastante extraña. Él no negaba haber cometido las atrocidades que llevó a cabo en Italia, pero rechazaba cualquier tipo de responsabilidad moral al respecto. De acuerdo con su postura, la masacre de los supuestos terroristas partisanos era completa responsabilidad de sus superiores y de aquellos atacantes que asesinaron a 33 alemanes con una bomba casera. Además, agregó que la orden de eliminar a más de 300 personas bajó directo desde el despacho de Adolf Hitler, por lo que desobedecer no era una opción viable. Durante el proceso judicial quedó en claro la participación que tuvo el hombre en la preparación del asesinato masivo. No solo tomó el arma y mató, sino que fue parte de una compleja organización que hizo posible la masacre. Sin embargo, por más increíble que te parezca, el juzgado italiano consideró que sus argumentos eran sólidos y que tan solo seguía directrices de sus superiores. El 1 de agosto de 1996 se emitieron órdenes para su liberación inmediata, pero un miembro del Ministerio Italiano de Justicia advirtió que había altas chances de que fuese arrestado nuevamente. La decisión inicial de las autoridades italianas impactó a toda la comunidad internacional. En cada rincón del mundo los expertos se preguntaban cómo era posible desestimar semejantes crímenes que en definitiva eran totalmente aceptados por el acusado. Los familiares de las víctimas protestaron argumentando que los jueces ignoraban por completo el valor de la vida humana. Por otra parte, expertos en derecho internacional afirmaban que de no actuar, Italia estaría reivindicando crímenes contra la humanidad, sentando un peligroso precedente. Anteriormente hicimos hincapié en las cifras de las víctimas de esta masacre. Siguiendo al pie de la letra las órdenes vengativas del Führer, el castigo a cumplir equivalía a 330 personas. Sin embargo, tanto Pripke como Haas eligieron sumar 5 víctimas adicionales. Esa actitud proactiva respecto a la matanza eliminaba cualquier argumento relacionado a la obediencia debida a los superiores. Erich Pripke no solo estaba cumpliendo con las demandas, sino que operó para ampliar el saldo mortal de las fosas ardeatinas. Esos 5 fallecimientos adicionales jugaron un rol fundamental en el juicio contra esos criminales nacionalsocialistas. Finalmente, después de numerosas apelaciones, en marzo de 1998, Pripke fue condenado a cadena perpetua, pero debido a su avanzada edad y a las leyes italianas, cumplió con arresto domiciliario en Roma, Italia. Casi 15 años pasó en reclusión y con su fallecimiento se desató una increíble polémica. Pripke murió en Roma el 11 de octubre de 2013 a la edad de 100 años.
Como última voluntad pidió que sus restos fueran llevados a Argentina para que pudieran enterrarse junto a su esposa, pero el gobierno rioplatense se negó. La diócesis de Roma lanzó una prohibición sin antecedentes. No se podía llevar a cabo ningún tipo de ritual funerario en honor al germano en ninguna de las iglesias católicas romanas. En cuanto a Alemania, el pueblo natal de este genocida se rehusó a recibir el cuerpo, ya que temían que el lugar de entierro pudiera transformarse en sitio de peregrinación para neonazis. Nadie quería hacerse cargo de los restos mortales del criminal de guerra. Aún después de muerto, su figura causaba desagrado y preocupación entre las autoridades. Finalmente, el padre Florian Abrahamovich, un ex sacerdote de una sociedad secreta dedicada a San Pío, se ofreció a llevar a cabo un funeral para Pripke en la ciudad de Albano Laziale. Durante el ritual fue necesaria la presencia de policías para evitar enfrentamientos entre simpatizantes fascistas y protestantes antifascistas. Las imágenes que veremos a continuación corresponden a aquella jornada, la cual se pareció más a una protesta política que a una procesión funeraria. La familia del alemán no estuvo presente, ya que debido a los disturbios no pudieron acceder a la ciudad. La situación se volvió incontenible, por lo que el ataúd que llevaba los restos de Pripke fue trasladado a una base militar cercana a Roma para ser enterrado en una locación secreta, o al menos eso afirmó el abogado Paolo Giacchi. El representante legal completó: esto dejó satisfecha a la familia y cumplió con los requerimientos éticos y espirituales. Una afirmación polémica, ya que su cliente fue sepultado en secreto, con vergüenza y rodeado de extraños. Su despedida de esta tierra fue en un marco de violencia y desprecio, confirmando el refrán que dice: cosechas lo que siembras. El desenlace de la historia de Erich Pripke es agridulce. Si bien la justicia terminó alcanzándolo y de alguna manera tuvo que hacer frente a sus pecados incluso después de muerto, lo cierto es que pasó décadas como hombre libre. Por más de 50 años se paseó por la Patagonia sin ningún tipo de reparo por las masacres que llevó a cabo para el Tercer Reich. Casos como este renuevan las preguntas que se formularon luego de que el mundo conoció las atrocidades del nazismo. ¿Cómo alguien puede ser capaz de tanta maldad? ¿Y cuál es el castigo justo para semejantes crímenes? Las respuestas a esas incógnitas han desvelado a historiadores y filósofos. Nos gustaría sumarte a ese debate tan interesante. Déjanos en comentarios tu perspectiva sobre cómo debería actuar la ley internacional con genocidas como Pripke. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido referido a la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.